En este esquema podemos observar la vagina, que es un tubo fibromuscular, el útero, que contiene el fondo, el cuerpo, el orificio interno del cérvix, así como su orificio externo. Vemos cómo el útero se continúa con la trompa de falopio. Esta tiene la región intramural, la región del istmo, que es la más estrecha, la ampolla, y la región del infundíbulo, que contiene fimbrias. Se acerca al ovario. El ovario está sostenido por el mesovario, igual que la trompa de falopio está sostenida por el mesosalpinx. Podemos observar también los vasos sanguíneos que están a través de estos ligamentos, el ligamento ovárico y el ligamento ancho mayor o mesiometrio. Y pues también podemos mencionar que de la parte interna a la externa hay un endometrio, que es la porción glandular, el miometrio formado por músculo liso y el perimetrio, que es lo que rodea el tejido conectivo que recubre la matriz. Todos estos son órganos internos del aparato genital femenino. También existen órganos externos como son el monte Venus, los labios mayores y menores, el clítoris, el himen y el orificio uretral externo. Todos estos órganos sufren cambios cíclicos regulados por la secreción hormonal, desde la pubertad hasta la menopausia. La primera menstruación se da alrededor de los 9 a 14 años de edad y de ahí siguen una serie de ciclos cada 28 a 30 días hasta que a los 45 o 55 años de edad comienza a haber una irregularidad en los ciclos hasta que cesan finalmente con la menopausia. Ahí los ovarios dejan de ovular, dejan de producir ocitos y detienen la función endocrina de la producción hormonal que regula la actividad reproductiva. El ovario tiene dos funciones principales. Una es la producción de gametos o gametogénesis, que en la mujer se denomina ovogénesis, y la producción de esteroides o hormonas esteroideas, que es la esteroidogénesis. Los gametos femeninos se denominan óvulos u ocitos. El ovario en general tiene dos porciones, la corteza externa y la médula interna. La médula está formada por tejido conectivo laxo, vasos sanguíneos, nervios, vasos y nervios que entran por el ilio a través del mesovario. Y en la corteza se encuentran los folículos en maduración. Hay diferentes estadios de los cuales vamos a hablar, de acuerdo a la regulación y maduración hormonal. La superficie del ovario va a estar cubierta por el epitelio germinativo, que es un epitelio cúbico simple. Este epitelio germinativo no tiene nada que ver su nombre, ya que se ha estudiado que las células germinales tienen un origen extragonadal, es decir, provienen del saco vitelino embrionario y viajan hacia la corteza donde se diferencian. Justo por debajo de este epitelio, entre el epitelio germinativo y la corteza se va a encontrar la túnica albuginea, que es también tejido conectivo denso. La mayor parte de los tumores aquí del ovario se van a originar en la superficie de este órgano. Tiene forma de almendra, mide entre 3 centímetros y 1.5 de ancho. Son alrededor de 600.000 a 800.000 ocitos primarios los que están presentes al momento del nacimiento. Sin embargo, no completan la maduración y se pierden de forma gradual a través de un proceso denominado atresia, lo cual vamos a explicar un poquito más adelante. Alrededor de 400 son los óvulos que llegan
a maduros. Y este proceso pues termina con la mayoría del resto de los ovocitos. Vamos a iniciar a describir los folículos que, como ya dije, pasan por una serie de estadios hasta llegar a la ovulación o formación del ovocito. Aquí podemos observar precisamente ese epitelio germinativo, algo de la túnica albuginea y la corteza donde se encuentran los diversos estadios de folículos entre primordiales, primarios, secundarios o hasta terciarios. Empezando por los folículos primordiales, que es la etapa inicial de desarrollo folicular. Estos aparecen en el ovario durante el tercer mes de desarrollo fetal. Su estimulación o maduración es independiente de la secreción de las gonadotrofinas. Las gonadotrofinas me refiero al FSH y a la LH. Se encuentran en el estroma de la corteza, justo por debajo de la túnica albuginea. El ovocito va a estar rodeado por una única capa de células foliculares planas. Contienen un citoplasma y un núcleo excéntrico. En el citoplasma a veces se pueden observar los cuerpos de Balbiani, que consisten en acúmulos focalizados de vesículas, restos de membranas del aparato de Golgi, del retículo endoplásmico. Las láminas anulares también son estructuras membranosas apiladas. Aquí están los cuerpos de Balbiani. Y en general la característica son las células foliculares planas, una única capa, y el núcleo excéntrico. Aquí podemos observar más folículos primordiales, los núcleos excéntricos, las células foliculares planas, el tejido estromal que rodea estos folículos. Pasamos al folículo primario. En este estadio, el ovocito aumenta de tamaño, las células foliculares aplanadas proliferan y ya se tornan cúbicas. Y como les decía, el ovocito crece y empieza a secretar proteínas específicas que comienzan a formar esta estructura acidófila que es la zona pelúcida, a través de 3 glucoproteínas, que es la ZP1, la ZP2 y la ZP3. Estas son sulfatadas, acidófilas, y por decir la ZP3 actúa como un receptor para la unión del espermatozoide en la reacción acrosómica. Aquí podemos observar el estadio del folículo primario con una sola capa de células foliculares, y cuando esta capa empieza a proliferar, entonces ya las llamamos células de la granulosa, y este ya sería un folículo primario multilaminar, donde se comienza a estratificar. Ya el núcleo no se ve excéntrico, sino se ve central. Esto comienza a partir del folículo primario unilaminar, a diferencia del núcleo excéntrico que veíamos en el folículo primordial. Todas estas son células del estroma. En el folículo primario multilaminar, como podemos observar, ya la zona pelúcida está completamente establecida, el núcleo es excéntrico, hay varios estratos formados por las células de la granulosa y comienzan a formarse las tecas. Aquí podemos observar los gránulos corticales, que son pequeñas vesículas especializadas que contienen proteasas y se liberan por exocitosis cuando el ovocito es activado por un espermatozoide
Observamos también algunas microvellosidades que se proyectan a través de la zona pelúcida hacia el ovocito, y es importante mencionar que entre las células de la granulosa hay uniones de tipo hendidura. A diferencia de lo que veíamos en aparato reproductor masculino, donde a través de la célula de Sertoli y las uniones ocluyentes que se forman dos compartimentos, uno basal y uno abluminal, y forman la barrera hematotesticular. Aquí no hay una barrera hematofolicular, aquí las uniones son únicamente de tipo hendidura. Aquí podemos observar la zona pelúcida, las microvellosidades rudimentarias, los estratos de las células granulosas, los gránulos corticales y pues las células del estroma que comienzan a organizarse para formar las tecas. Las células estromales proliferan y, como ya dije, se va a organizar la formación de las tecas. La teca interna va a tener células cúbicas con características ultraestructurales peculiares de las células secretoras de hormonas esteroideas. Contienen una gran cantidad de receptores para la LH. Estas células secretan andrógenos que a través de la aromatasa secretada en las células de la granulosa se convierten en estrógenos. La teca externa es tejido conectivo, contiene algunas células de músculo liso y fibras de colágeno. Si nosotros lo vemos con un tricrómico de Masson, vamos a poder observar gran cantidad de colágeno en esta zona. Al momento de que ya hablamos de la organización de las tecas, podemos decir que este ya es un folículo secundario. Los elementos para el crecimiento o maduración folicular es la secreción de la FSH, es decir, ya no son los mediadores locales, factores de crecimiento como el factor de crecimiento similar a insulina tipo 1 y los iones calcio. Aquí el espesor de la granulosa ya llega a ser de 6 a 12 capas y comienzan a formarse los cuerpos de Kalexner, es decir, un material extracelular líquido secretado por las células de la granulosa que contiene hialuronato, proteoglicanos. Comienza a formarse el folículo antral y al momento de ya percibir esta estructura, así como las tecas, ya podemos denominar al folículo como folículo secundario. En este antro también es secretada por las células de la granulosa un inhibidor de la maduración ocítica, el OMI. Este es de alta concentración en folículos pequeños y va disminuyendo su concentración con respecto a la maduración del folículo. Y pues es precisamente para inhibir la maduración del ovocito. El ovocito en esta etapa ya creció lo suficiente, ya no va a crecer más. También observamos cómo las células de la granulosa van formando un acúmulo que rodea al ovocito, lo cual se denomina como cúmulus ophorus, y una pequeña capa de células de la granulosa rodea al ovocito, que también se denomina corona radiada. Aquí podemos observar mucho mejor ese cúmulus ophorus y la corona radiada inmediatamente al ovocito. La corona radiada sigue después las microvellosidades que observábamos, la zona pelúcida y posteriormente el ovocito. Este comienza a tener una situación excéntrica con respecto al folículo y aquí podemos observar cómo la teca interna es altamente vascularizada, mientras que la teca externa es más fibrosa.
Conforme el folículo va madurando, se incrementa el antro, aumenta de volumen y la presión del líquido folicular va aumentando progresivamente. Ocurre proteólisis enzimática de la pared, se va formando un adelgazamiento de esta zona hacia la superficie del ovario. De hecho, hay una zona que disminuye su riego sanguíneo por la presión que se genera por el antro y el edema que se produce en esta zona. Hay contracción del músculo liso, desencadenada también por la liberación de prostaglandinas y, como dije, va a disminuir el riego sanguíneo por el edema de esta zona. Se forma un estigma y por aquí es por donde eclosiona, una vez que se rompe el folículo, el ovocito hacia el exterior. En esta situación, ya las tecas están formadas, la teca interna comienza a secretar andrógenos. Como ya habíamos dicho, las células de la granulosa son las que contienen la aromatasa y los andrógenos secretados en la teca interna son convertidos por esa aromatasa en estrógenos. Y estos estrógenos actúan en las células gonadotrofas de la hipófisis para que tengan una mayor sensibilidad a la hormona liberadora de las gonadotrofinas y con esto haya un aumento tanto de la FSH como de la LH. Entonces, los estrógenos en grandes cantidades producen el pico de LH que es necesario para que se lleve a cabo la ovulación. Y esto ocurre entre 12 y 24 horas después de la secreción máxima de esta LH. En algunas pacientes esta fase del ciclo puede ser dolorosa, ya que se rompe el folículo y puede llegar sangrado a la cavidad peritoneal e irritar esa cavidad peritoneal. La paciente lo refiere como dolor. Llegan con dolor en la región pélvica, pueden llegar incluso a urgencias y manifiestan pues una incomodidad o dolor, depende del umbral de la paciente para esa sintomatología. Y es muy importante interrogarla cuando tienen dolor en la fosa pélvica y preguntarle si están a la mitad del ciclo y hacer una correlación clínica entre los síntomas y las fases que tienen de su ciclo menstrual. En este momento se concluye la primera división meiótica. Hay que recordar que el ovocito primario pues estuvo detenido en la primera división meiótica en la fase de diploteno y si se acuerdan el OMI, que es el inhibidor de la maduración ocítica, ya quedaba en concentraciones muy disminuidas en los folículos más maduros, como lo es el folículo grafiano. Entonces, ya como ovocito se concluye la primera división meiótica, se desprende el primer cuerpo polar al momento de la ovulación y se queda detenido en metafase en la segunda división meiótica. Y solo si el ovocito secundario llega a ser penetrado por un espermatozoide, llega a concluirse la segunda división meiótica formando el óvulo para la fusión de los pronúcleos masculino y femenino y formar ahora sí un producto. En este momento se desprendería el segundo cuerpo polar, por lo que la mayor parte de los ovocitos pues simplemente son desechados como ovocitos secundarios, ya que no llegan a la fecundación. Estos son folículos atrésicos. Como ya mencionamos, no todos los folículos que inician su diferenciación y su estimulación por la FSH
van a llegar a completar su maduración. Una serie de folículos son estimulados por esta FSH y predomina el estímulo de un folículo que sí llega a la ovulación. Todos los demás van a sufrir degeneración. A eso se le denomina atresia folicular y es mediada por la apoptosis de las células de la granulosa. Aquí podemos observar cómo los folículos atrésicos se retraen y van desapareciendo del estroma ovárico. Sufren una invasión por neutrófilos, macrófagos, se empiezan a formar franjas de tejido conectivo, hay una exfoliación de las células de la granulosa y otro dato característico es que hay una hipertrofia de la teca interna. Este tipo de folículos puede permanecer funcional en la secreción de esteroides y por lo tanto se denominan cuerpos lúteos atrésicos. Pero en general van a ser invadidos por macrófagos que van a empezar a fagocitar los restos celulares en degeneración. Hay otra estructura que es característica de estos folículos, que es la membrana vítrea, que es, digamos que un incremento del espesor de la membrana basal que separa las células foliculares de las células de la teca interna. Entonces, estos folículos pueden formar incluso cordones de células y pequeñas disgregaciones, es decir, se dispersan en el estroma estos cordones de células y forman glándulas intersticiales en el ovario, que también ayudan a producir estos esteroides. Una vez que ocurre la ovulación, el folículo se va a reorganizar para formar el cuerpo lúteo, que es este que observamos aquí. Va a comenzar una hemorragia por los capilares que se rompen. Recordemos que el folículo se forma una área que es el estigma, se rompe, eclosiona el ovocito, sale y pues va a generarse una hemorragia. Por eso se denomina primero cuerpo hemorrágico, que es un coágulo central en lo que va a ser posteriormente el cuerpo lúteo. Las células tanto de la granulosa como las de la teca se van a diferenciar, va a producirse la luteinización de estas células, es decir, aumentan de tamaño, presentan inclusiones lipídicas en el citoplasma y comienzan a tener esos cambios morfológicos. Aquí en este aumento podemos observar las células granuloso-luteínicas, que es decir, las células de la granulosa que comienzan a luteinizarse. Estas representan el 80% del cuerpo lúteo, secretan estrógenos, progesterona e inhibina. Son células más grandes con respecto a las células tecoluteínicas, que son más pequeñitas, son las células de la teca que igual comienzan a luteinizarse. Estas representan el 20% del cuerpo lúteo y van a secretar andrógenos y progesterona. Aquí podemos observar las características ultraestructurales de las células luteínicas. Sufren cambios morfológicos, aumentan su tamaño, como ya lo explicamos, comienzan a tener inclusiones de lípidos, hay mayor abundancia de organelos como el retículo endoplásmico liso, que es lo característico de las células secretoras de hormonas esteroideas, y las mitocondrias comienzan a tener crestas tubulares. Esos son los, digamos,
Las características morfológicas de las células secretoras de hormonas esteroideas. Si la fecundación y la implantación no ocurren, el cuerpo lúteo va a permanecer activo solamente durante 14 días y va a empezar a degenerar alrededor de 10 a 12 días después de la ovulación. El cuerpo lúteo degenera, se produce una autólisis y una cicatrización del mismo, es decir, se invade por fibroblastos, se produce colágeno y nosotros vamos a ver una cicatriz hialina con todas esas fibras de colágeno, a lo cual nosotros llamamos cuerpo albicans. Si ocurre el embarazo, el cuerpo lúteo va a permanecer durante 6-8 semanas trabajando para la formación de estrógenos y progesterona. Sí persiste durante todo el embarazo, pero alrededor de las 6 semanas va a establecerse la placenta y ya es el órgano que se encarga de la secreción hormonal que permite la evolución del embarazo y su progresión. Entonces, el cuerpo lúteo va a ser durante las primeras etapas del embarazo el que va a regular esa formación de estrógenos y progesterona. Aquí observamos cómo esta estructura comienza a ser redundante y comienza a formar todas esas hormonas de las que ya mencionamos. Aquí tenemos las células, tanto teco como granuloso-luteínicas, cómo se ve el citoplasma extraído por la gran cantidad de inclusiones lipídicas. Otro nombre de esta estructura es un cuerpo amarillo, precisamente por esas inclusiones lipídicas que entran en las células. Sabemos que con la técnica histológica se extraen los lípidos y por eso se ven estas células tan pálidas. Las más grandes serían las células granulosas y las más chiquitas las células de la teca. Aquí tenemos las trompas uterinas o trompas de falopio. Estas se encargan de transportar el óvulo desde el ovario hasta el útero. Proveen un sitio para la fecundación y el desarrollo inicial del cigoto. Como mencionamos en la introducción, hay varias porciones de las trompas uterinas. Tenemos la porción del infundíbulo, que contiene fimbrillas, que está cercana al ovario y que atrapa al ovocito al momento de la fecundación. La zona de la ampolla, que es donde regularmente ocurre la fecundación. La región del istmo, que es la región más estrecha, y la región intramural, que ya tiene conexión con o atraviesa hacia la pared uterina. Por ser un tubo, vamos a estudiar su pared. Aquí tenemos la región de la mucosa, la cual está compuesta por tejido conectivo laxo y un epitelio un epitelio cilíndrico, simple, ciliado y no ciliado. Este tejido conectivo más el epitelio se denominan, como les dije, la mucosa y forma evaginaciones hacia la luz, las cuales no se anastomosan con las del lado contrario, como podemos observar. Eso hace una diferencia con la vesícula seminal que vieron anteriormente. Entonces, aquí viendo las características del epitelio, contiene dos tipos celulares, las células ciliadas, que son numerosas en el infundíbulo y en la ampolla, y células no ciliadas, o también llamadas células en tachuela,
que son células que producen un líquido nutritivo para el ovocito, pero no van a contener cilios. Aquí podemos observar justo por debajo de la mucosa se va a encontrar la muscular que se dispone en una circular interna y una longitudinal externa, y envolviendo a toda la trompa una serosa formada por mesotelio y tejido conjuntivo. Aquí vemos de nuevo las proyecciones de la mucosa, cómo se ramifican, sin embargo no se anastomosan con las del lado contrario. Las células epiteliales es importante mencionar que va a variar su respuesta en cuanto a la concentración hormonal. Sufren una hipertrofia durante la fase folicular y una atrofia durante la fase luteínica, es decir, que los estrógenos estimulan la ciliogénesis, mientras que la progesterona incrementa la cantidad de células secretoras. Entonces eso es básicamente una diferencia en cuanto a la actividad hormonal en el ciclo. Va a ocurrir un transporte bidireccional, y este transporte básicamente para transportar al ovocito está dado tanto por movimientos ciliares como por la actividad muscular peristáltica de la trompa. Como ya lo mencionamos, la fecundación va a ocurrir a nivel de la ampolla, pero es importante tener en cuenta que en ocasiones la luz de esa trompa puede verse obliterada o ocupada por tapones de moco o fibrosis, lo cual impide el desplazamiento del ovocito en condiciones normales y puede generar en una paciente un embarazo ectópico, es decir, la implantación en la trompa uterina en lugar de ocurrir la implantación normal a nivel del útero. Es por eso que a una paciente se le debe de dar un seguimiento con consultas, y al menos durante el primer trimestre se le debe de realizar un eco para asegurarnos de que la implantación fue adecuada y a nivel del útero, y no a través de la trompa uterina generar un embarazo ectópico y que al momento de crecer el embarazo se pueda romper la trompa uterina y obviamente causar un sangrado profuso en la paciente. Recordemos que ahí en el mesovario se encuentra la arteria ovárica, la cual al romperse pues puede poner en peligro la vida de la paciente. Son mujeres que llegan en edad fértil a urgencias con un dolor importante, intenso en la fosa pélvica, puede ser derecha o izquierda según donde haya ocurrido el embarazo, y son pacientes que llegan sumamente pálidas, con una presión sumamente baja, inclusive a veces no llegan a urgencias, y pues se les tiene que pasar directamente a quirófano para retirar la trompa uterina, o a veces es necesario inclusive realizar una histerectomía, es decir, retirar la matriz. Entonces pues es algo muy, muy triste para esas pacientes. Además de que se pone en riesgo su vida, pues estás quitándole la oportunidad de volver a embarazarse o tener menos probabilidades en el caso de que solamente se haya retirado una trompa de falopio. Entonces sí es bien importante que durante el primer trimestre se realice ese eco y asegurar una correcta implantación a nivel del útero. El útero tiene forma de pera. Está compuesto por un cuerpo, el fondo uterino y el cuello o cervix,
que tiene un orificio interno y externo, como les comenté en la introducción. Viendo su pared, está compuesto por la capa de endometrio, la capa de miometrio y finalmente el perimetrio. El endometrio viene siendo la mucosa del útero, el miometrio una capa muscular gruesa y el perimetrio la capa serosa o externa de tejido conectivo laxo. El miometrio presenta también un estrato vascularizado, múltiples capas de músculo liso, las cuales no están en una capa interna o externa como las veríamos un poquito más organizadas en la trompa de falopio, pero si bien el músculo liso podemos decir que sí está en una forma de espiral y pues es algo característico que aumenta en tamaño y tanto en tamaño las células sufriendo una hipertrofia o una hiperplasia durante el embarazo. El endometrio sufre un ciclo, prolifera y después degenera. Está compuesto por un estrato funcional y un estrato basal. Al final de cada ciclo hay una destrucción y desprendimiento únicamente del estrato funcional, lo cual acompaña a una hemorragia que nosotros conocemos como menstruación, que dura alrededor de 3 a 5 días y pues esta capa funcional que se desprende durante esa menstruación crece a partir de esta que es la capa basal, la cual permite regenerar esta capa funcional. Tanto el epitelio, las glándulas son desprendidas. Hay un sistema vascular que también va a proliferar, que viene desde la arteria uterina, arterias arcuatas, arterias rectas, y es importante mencionar que en estas capas se forman las arterias en espiral. Solamente esta es la capa que se puede desprender y que obviamente va a generar esa pequeña hemorragia. Aquí podemos ver y hacer una conjunción de los conceptos. Conocemos que hay varias fases en el ciclo. Está el ciclo ovárico y el ciclo menstrual. El ciclo ovárico es gobernado, ¿sí?, por la secreción de FSH principalmente. Si bien en los primeros estadios de maduración de los folículos, que habíamos visto que hasta antes del folículo secundario, esta maduración va a ser por secreción hormonal, digamos, local, es decir, la secreción de activina por células y mediadores locales. Madura el folículo y a partir del folículo secundario comienza a tener receptores para la FSH. Al estimularse la FSH a nivel del endometrio, comienza la proliferación del mismo y la secreción de estrógenos por parte de las tecas. Cuando llega el pico del estrógeno, se produce una retroalimentación positiva que genera el pico de LH, y en esta fase, que es en el día 14, se genera la ovulación y eclosión del ovocito. Posteriormente, las células que forman el folículo se diferencian a células luteínicas, productoras de estrógenos, de progesterona, pero en su mayor parte progesterona. Y este cuerpo lúteo sigue funcional hasta el término del ciclo, si no es que ocurrió un embarazo, que si no ocurrió un embarazo se forma el cuerpo albicans y entonces sí, los niveles hormonales caen.
Durante esta fase lútea, como lo principal que se secreta es la progesterona, esta interviene en el crecimiento del endometrio y a diferencia de la fase proliferativa donde comienza a espesar el endometrio, ya en la fase en la fase secretora, el endometrio está en su plenitud. ¿Por qué? Porque aquí puede ocurrir una implantación. Como decía, si no ocurre el embarazo, involuciona el cuerpo lúteo, se deja de producir progesterona, se deja de producir los estrógenos y entonces se forma el cuerpo albicans y llegamos a la fase menstrual del endometrio donde sufre un desprendimiento. Tanto todo este ciclo no lo podemos ver de forma individualizada, vemos cómo en general está dándose y todo está ocurriendo al mismo tiempo, por eso tenemos que enlazar todo el conocimiento. Aquí podemos observar estas fases del endometrio, empezando por la fase proliferativa. En la fase proliferativa tenemos una capa muy delgada de tejido conjuntivo, que es la que forma el endometrio, y está a cargo de la acción de los estrógenos. Las células epiteliales migran, empiezan a formar algunas glándulas, pero son longitudinales, ¿sí? Son tubulares y pues hay secreción de pequeñas cantidades de glucógeno, se empieza a secretar colágeno y esto es alrededor del primer día hasta el día 14 del ciclo. El espesor del endometrio es alrededor de unos 3 milímetros. No hay una tortuosidad como la veríamos en la zona del endometrio secretor. Ya cuando está en una fase secretora, las glándulas se tornan tortuosas, aumenta la vascularización, aumenta la secreción hacia el interior de estas glándulas y comienza a acumularse también glucógeno. El espesor es de 5 a 6 milímetros y esto es lo característico de esta fase. Aquí es una estimulación por estrógenos, mientras que en la fase secretora es una estimulación por la progesterona. Si no ocurre el embarazo, llegamos a los 10 días donde el cuerpo lúteo estuvo actuando para formar esa progesterona. Como no se produjo una fecundación, entonces comienza a involucionar el cuerpo lúteo y comienza a haber contracciones en el flujo de las arterias en espiral que ahorita habíamos comentado y comienza a generarse una isquemia de este tejido y finalmente se desprende la capa funcional. Aquí podemos observar, esta sería una fase proliferativa. Las glándulas son tubulares, no ramificadas, longitudinales, mientras que esto también viene siendo fase proliferativa. ¿Sí? Vemos el patrón longitudinal de estas glándulas. Es importante mencionar que es un epitelio cilíndrico secretor. ¿Sí? Es epitelio cilíndrico simple secretor. Ya en la fase secretora vemos la tortuosidad de todas estas glándulas, el tejido conectivo que lo rodea, que es tejido conectivo laxo, acúmulo por el interior de estas glándulas y una alta vascularización. Aquí lo estamos observando, el acúmulo que hay dentro de estas glándulas, que es un material nutritivo alto en glucógeno para la nutrición del ovocito. Diferente de lo que veíamos en el útero, el endometrio, el cérvix va a tener una histología particular. Aquí hay mayor cantidad de tejido conectivo, ya no hay tanta cantidad de músculo liso y va a haber una variación en el epitelio.
Si bien aquí es un epitelio cilíndrico simple secretor, el que sigue en el endocérvix, esta región del endocérvix va a tener un orificio interno, lo cual denominamos endocérvix, y un orificio externo, lo cual denominamos ectocérvix. El endocérvix tiene un epitelio cilíndrico simple, mientras que el ectocérvix se continúa, ¿sí? Y hay una transición a un epitelio plano, estratificado, no queratinizado, que se continúa con el epitelio de la vagina. Como podríamos comentar, hay mayor cantidad de tejido conectivo, predomina, y esto es importante porque al momento del parto, que este es el canal del parto, ocurre una edematización y puede ocurrir una dilatación de esta zona para que por aquí pase el producto. Otra característica del cérvix son los llamados quistes de Nabot, es decir, que estas glándulas en ocasiones no salen hacia la superficie, sino se quedan como estructuras quísticas. También eso es característico del cérvix, y algunas glándulas muy ramificadas. Es importante recalcar que aquí no hay un endometrio que se desprenda. La zona de la mucosa va a permanecer sin desprenderse durante el ciclo menstrual. Así también la secreción de moco va a variar. Es un moco más líquido durante la primera fase del ciclo, la fase proliferativa, mientras que es un moco más espeso en la segunda fase del ciclo. Este es el ectocérvix con un epitelio plano estratificado no queratinizado. Ya mencionamos que el endocérvix tendría un epitelio cilíndrico simple secretor. De esta zona del ectocérvix y del endocérvix en su parte superficial se hace un raspado con una brochita, con un abatelenguas, y te traes la parte de escamas, la parte superficial de las células. Eso lo extienden en un portaobjetos, se tiñe con la tinción de Papá Nicolau y se realiza eso, una citología exfoliativa, es decir, se fija, se procesa para poder estudiar las células. Esto es lo que comúnmente las señoras dicen: me voy a hacer el Papá Nicolau. Bueno, en realidad está mal dicho. La tinción es el Papá Nicolau y, como ustedes saben, la técnica es citología exfoliativa. Se le denomina DOC, detección oportuna de cáncer, ya que con el estudio de estas células podemos observar si la persona presenta datos morfológicos que pueden orientar a una displasia, y con esto a una determinación si la paciente está en riesgo de presentar cáncer cervicouterino. Se descama la parte más superficial, hay una variedad de tinciones en las células de acuerdo si son de los estratos más basales, si son células más jóvenes, o si son de los estratos superficiales y las células son un poquito más antiguas. Y pues hay una proporción citoplasma-núcleo, o hay una tinción, si el núcleo está más densamente teñido, si está pequeño, si está grande, si hay dos núcleos. Todas esas alteraciones nos dicen si hay algún problema de displasia. Este estudio se debe realizar en las pacientes alrededor de cada 6 meses para poder tener en vigilancia, ya que el cáncer cervicouterino es una patología muy frecuente. Vemos cómo ocurre esta transición. Aquí estarían las glándulas o quistes de Nabot. Y esta transición puede tener alteraciones que pueden generar una displasia. Se puede generar una metaplasia, es decir, que cambien las características del epitelio, que en medio del epitelio columnar veamos islas de epitelio plano estratificado,
y eso es ya una metaplasia, o pueden haber alteraciones más graves, donde hay una desproporción núcleo-citoplasma, alteraciones en los núcleos que pueden generar ya una displasia en el paciente. Recordemos que ese es el sitio en esta transición donde se puede generar el cáncer cervicouterino. Aquí podemos observar la región columnar, que sería correspondiente al endocervix, y la región que se continúa con el ectocervix y la vagina. Vemos las características glándulas muy ramificadas en el cervix y la gran cantidad de tejido conectivo. El ectocervix también contiene gran cantidad de glucógeno, por eso se ve muy pálido este epitelio. Y aquí estaría una vez más la transición del endocervix, epitelio columnar, epitelio cilíndrico simple, hacia el ectocervix, epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí podemos observar entonces las glándulas cervicales. Algunas no tienen salida y por lo tanto pudieran ser los llamados quistes de Nabot, lo cual, pues como son estructuras quísticas, no tienden a la malignización, no pasa nada, es normal. Pero sí pueden protruir hacia la luz como una especie de quiste. Aquí tenemos de nuevo, hablando de esa zona de transición, puede observarse una zona de metaplasia. Si aquí observamos, esto es epitelio cilíndrico simple. Aquí vuelve a haber epitelio cilíndrico simple, pero hay un cambio en las características normales del epitelio. En lugar de ser cilíndrico simple, toda esta franja, hay una isla de epitelio plano estratificado no queratinizado, y esto no es normal. A este cambio del epitelio le denominamos metaplasia, y puede progresar y generar algunas otras alteraciones como la displasia, que es una forma progresiva de daño. Si nosotros vemos estas áreas donde ya el epitelio no guarda las características normales, lo denominamos metaplasia. Si además en cuestión de los núcleos se ven otras alteraciones en el patrón de citoplasma núcleo, núcleos hipercromáticos o dos núcleos, ya se empiezan a definir otras alteraciones que generan una displasia. Una displasia ya es una lesión premaligna. Si la displasia que como mencionamos tiene estas alteraciones, están circunscritas al epitelio, pueden generar un cáncer in situ, y si atraviesan ya la membrana basal, formar un cáncer invasor. Entonces, antes de cáncer son los fenómenos de displasia, y la displasia puede ser leve, moderada o severa. Ya una displasia severa ya se le indica a la paciente que otro tipo de tratamientos, a veces hasta quirúrgicos, para quitar la zona del cérvix o la matriz, para evitar la progresión al cáncer. La vagina es un tubo fibromuscular que da del vestíbulo vaginal hasta el cuello del útero. Está semicerrada por el introito vaginal en las mujeres vírgenes, por el himen. Su luz puede estar ocluida por el himen. Contiene pliegues en la mucosa. Bueno, va a estar compuesta por una mucosa, una muscular y una adventicia. No tiene submucosa. De hecho, las glándulas que lubrican a la vagina se encuentran en el introito vaginal y son secretoras de moco para lubricar este órgano, que serían las glándulas vestibulares mayores y menores.
La mucosa está formada por un epitelio plano estratificado no queratinizado, un tejido conectivo laxo por debajo de este epitelio, una capa muscular que si bien hay una circular interna y una longitudinal externa, formada de músculo liso, en el extremo inferior o en el tercio distal de la vagina se encuentra músculo estriado esquelético, que pertenece al músculo bulbo esponjoso, que es ya parte de lo que forma pues el perineo. Al final tenemos una capa adventicia de tejido conectivo, fibras elásticas, y esas serían las capas de la vagina. El epitelio es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Sin embargo, puede tener algunos procesos de queratinización. Hay síntesis de glucógeno, hay una flora en la cavidad vaginal formada por lactobacilos. Hay un pH, precisamente por esa presencia de glucógeno se genera un pH ácido. Cuando este pH cambia puede ser colonizado por algunas bacterias y generar pues una infección. Como ya lo mencionamos, en la lámina propia va a haber dos zonas, digamos, diferenciadas, una de tejido conectivo laxo muy celular y la parte más profunda, que ya es antes de donde se encuentran las capas musculares, es un tejido un poquito más denso que pudiera asimilar la submucosa. Sin embargo, todo esto forma parte de la lámina propia. El epitelio, como lo dijimos, está formado por varias capas, es un epitelio plano estratificado no queratinizado. Aquí podemos ver cómo en todos los epitelios crece a partir de un estrato basal y llega hasta la superficie. Las células aquí se ven muy pálidas por la secreción de glucógeno, o más bien por la presencia de glucógeno, y como les decía, puede tener algunos procesos de queratinización. Sin embargo, el epitelio es plano, estratificado, no queratinizado. Aquí podemos ver los estratos basales y aprovechamos para comentar que en los estratos basales los núcleos se ven nítidos, con su nucleolo prominente, son redondeados y vemos todas las características del núcleo normal. Observamos cómo en los estratos más superficiales van cambiando las células. Habíamos dicho que en los estratos más profundos las células son jóvenes y van madurando hacia la parte superficial, inclusive se descaman ya en la parte final del epitelio. Pues aquí observamos cómo los núcleos se van tiñendo más densos, se van haciendo más pequeñitos y son cambios naturales en la morfología de las células por parte de su envejecimiento. Ya en los estratos más superficiales, pues los núcleos ya son pignóticos, es decir, pequeñitos, chiquitos, más densamente teñidos, y quiere decir que la célula pues va a morir, se va a descamar y es un proceso normal. Y hablando un poco de los genitales externos, son pues el monte Venus, que es una prominencia de tejido adiposo justo sobre la sínfisis púbica, los labios mayores, que son dos pliegues cutáneos longitudinales homólogos a la piel del escroto, que pues es piel fina, contiene glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas, como mencioné, pues tejido adiposo subcutáneo. Los labios mayores, estos sí ya son pliegues de mucosa subcutáneos que limitan el vestíbulo vaginal y son los homólogos de la piel del pene. Estos contienen glándulas sebáceas grandes, también fibras elásticas y una pigmentación característica
por la melanina. El clítoris pues es el homólogo del pene, tiene los cuerpos cavernosos y terminaciones nerviosas a nivel del glande, que es un pequeño tubérculo en la parte distal. El vestíbulo va a contener a las glándulas vestibulares mayores y menores. Las mayores, también llamadas glándulas de Bartolín, ambas son secretoras de moco, pero es importante mencionar la localización de cada una. Las glándulas de Bartolín se van a encontrar en los labios menores. Diferente, bueno, ¿y por qué lo explico así? Porque estas se pueden inflamar, al ser unas glándulas tubuloalveolares, tienen su luz, la cual se puede obstruir, se puede inflamar, se puede infectar, acumular la secreción y formar un quiste. Un quiste muy doloroso en las pacientes y formar un absceso. En algunas ocasiones, pues las pacientes por la zona se limitan de ir a consultar por este tipo de malestares y dejan evolucionar mucho estos abscesos. Hay que preguntarles a las pacientes si el absceso se encuentra en labios mayores o si el absceso se encuentra en labios menores. Si es en labios mayores, como dijimos, es piel y puede ser una foliculitis, o sea, es decir, el cebito de las glándulas sebáceas que se esté acumulando, que se esté infectando y que pueda producir una especie de espinilla o de absceso. Eso con fomentos calientes, con antibiótico, puede drenar y se puede eliminar. Sin embargo, si el problema es un quiste de Bartolín y se encuentra en labios menores, ahí definitivamente se necesita un proceso de incisión quirúrgica y la extirpación completa de la glándula. Entonces ahí sí hay que referirlas pues con el ginecólogo de manera inmediata, porque si ustedes lo tratan como un absceso de una foliculitis, pues no va a reaccionar favorablemente, no se le va a quitar a la paciente. Entonces ahí sí tienen que tener bien en claro de dónde es el absceso, si es en labios mayores, si es en labios menores, y pues si es un quiste de Bartolín, dirigirlo directamente con el ginecólogo. Todos estos sitios, que son los genitales externos, pues tienen terminaciones nerviosas abundantes, entre ellas corpúsculos de Meissner, corpúsculos de Pacini y pues terminaciones nerviosas libres. Y aquí observamos la capa muscular de la vagina. Como habíamos mencionado, los 2/3 proximales corresponden a un músculo liso y el tercio distal a músculo estriado esquelético. Aquí estamos observando capas de músculo liso, precisamente, una circular interna y una longitudinal externa, para posteriormente continuarse con la adventicia. La glándula mamaria es una estructura dinámica. Se desarrolla por acción de las hormonas sexuales, principalmente los estrógenos y la progesterona. Permanece en un estado inactivo hasta el embarazo, donde ya adquiere su maduración completa de manera funcional. Tanto los estrógenos como la progesterona son secretados pues, por el cuerpo lúteo. Si hay un embarazo, pues por la placenta. Y finalmente la prolactina y las hormonas gonadocorticoides también influyen en la maduración de esta glándula. Se encarga de la producción de leche, la cual, al menos durante el embarazo, pues es inhibida por la secreción de progesterona. Al final del embarazo es cuando ya se induce esta secreción, y ya habíamos hablado que la oxitoxina es la que interfiere en la eyección de la leche. Todo esto, como les dije, hay una maduración de esta glándula, pero
la maduración principal se da a cargo de la hormona prolactina. Esta, recordemos que es secretada en la adenohipófisis y que regularmente tiene un proceso inhibitorio, a excepción de cuando se desarrolla el embarazo, donde ya se estimula, madura la glándula mamaria, llega a su madurez y puede producir la leche. Ya cuando la paciente llega a la menopausia, la parte del tejido conjuntivo involuciona, disminuye la cantidad de tejido glandular y es reemplazado por tejido adiposo. Este es otro órgano hormonodependiente, por lo tanto, y de hecho una exposición constante a la secreción hormonal puede predisponer como factor de riesgo al cáncer de mama. Entre estos también la presencia de los genes, el BRCA1 y BRCA2, los cuales son autosómico dominantes y se ven, por ejemplo, en las pacientes donde a través de la mamá, la abuelita, la hija presentan pues cáncer de mama. Y ahí sí se ven obligados a veces hasta hacer mastectomías radicales profilácticas, porque lo más probable es que pues vayan a desarrollar el cáncer. Esto como nota clínica. Entonces, la glándula mamaria son glándulas sudoríparas apócrinas. Se clasifica como túbulo alveolar. Aquí estamos viendo las estructuras alveolares, el tejido adiposo que lo rodea. Se continúan con los senos y conductos galactóforos, los cuales desembocan en el área del pezón, que es un área de piel queratinizada, rodeada por la areola, que es piel hiperpigmentada. A su vez va a haber tejido conectivo laxo y pues la unidad funcional viene siendo el lobulillo. Aquí podemos ver los componentes de la unidad funcional o lobulillo, que es los conductos terminales, el estroma de tejido conectivo denso que rodea al lobulillo y el tejido conectivo laxo inmerso entre los conductillos o conductos epiteliales. Tenemos el conducto galactóforo, los conductillos intralobulillares y el estroma que lo rodea, forma como tal la unidad lobulillar. Aquí tenemos el área del pezón, es una piel hiperpigmentada como lo habíamos mencionado, al que llegan los conductos galactóforos. Los conductos galactóforos van a tener un epitelio plano estratificado queratinizado y ya la zona de los senos galactóforos comienzan a ser células cilíndricas e inclusive cúbicas en el sistema de conductos dentro de la glándula. En el centro del área del pezón va a haber tejido conjuntivo denso, algunos haces de músculo liso y pues los conductos galactóforos. Aquí podemos observar también la presencia de glándulas sebáceas y vemos cómo se continúan con la epidermis y aquí pues los haces de músculo liso. La región de la areola y la pigmentación del pezón aumenta durante la pubertad y pues durante el embarazo todavía se agranda más y se pigmenta aún más. Dentro de esta área pues va a haber estas glándulas sebáceas, glándulas sudoríparas y las glándulas de Montgomery, que se cree que tienen una lubricación protectora, modificando el pH y pues inhibiendo la proliferación bacteriana. Las células mioepiteliales rodean a cada uno de los componentes y se encargan de la contracción
y eyección de la leche durante la lactación. Aquí podemos observar una inmunofluorescencia precisamente para identificar estas células. Tienen una especie de abrazaderas y cuando generan la contracción vierten la leche hacia los conductos. Aquí podemos observar una glándula mamaria no lactante, donde predomina el tejido conectivo, que es un tejido conectivo denso. Estas son la serie de conductos en corte transversal. Podemos ver diferentes planos del corte y tejido conectivo laxo que rodea inmediatamente a los conductos. Sin embargo, lo que predomina en esta glándula es el tejido conectivo denso irregular. Viendo detalles del epitelio, podemos ver que es un epitelio cúbico a cilíndrico, pero no hay secreción hacia la luz. A diferencia de una glándula mamaria lactante, donde ya hay, hay receptores para la prolactina, pero hay una estimulación por parte de la prolactina para la formación de este tejido glandular que prolifera y que forma la mayor parte de la glándula y la secreción dentro de los componentes glandulares y epiteliales. Entonces, como podemos observar, el epitelio se torna un poco más bajo, pero es por la secreción, ¿sí?, que produce un efecto ahí a presión y aplana un poco el epitelio. Vemos cómo disminuye la cantidad de tejido conectivo denso irregular y prolifera el tejido glandular. Va a haber dos tipos de secreción para la leche, para la producción de la leche, es decir, una secreción merócrina, que es el componente proteico, que este es formado, el componente proteico, en el retículo endoplásmico rugoso, pasa a través del aparato de Golgi y es liberado por vesículas hacia la superficie, es decir, una secreción merócrina, mientras que el componente graso o lipídico se elimina también a través de vesículas, pero con parte del citoplasma por una secreción apocrina. La cantidad de citoplasma que se pierde no es muy abundante. Es importante también mencionar eso. Los primeros días después del nacimiento del bebé, lo primero que se va a secretar es el calostro, que es la preleche, y este contiene una gran cantidad de anticuerpos, principalmente IgA secretora, para generar una inmunidad pasiva en el neonato. Entonces, mencionando nuevamente, aquí observamos un corte de glándula mamaria en estado inactivo. Predomina el tejido conectivo y el tejido glandular es escaso. Aquí básicamente se está dando una estimulación por únicamente los ciclos menstruales y hay modificaciones leves. En la fase folicular el estroma intralobulillar es menos denso y en la fase lútea la altura de las células epiteliales aumenta un poco y hay un poquito de secreción, pero en realidad las alteraciones son mínimas. En esta glándula inactiva, los estrógenos estimulan principalmente los componentes de los conductos galactóforos y la progesterona estimula el crecimiento de los alvéolos. Esos son los pequeños cambios que se generan cuando no está lactando. Predomina el tejido conectivo, el epitelio puede ser de cúbico a cilíndrico, pero no hay secreción dentro de los conductos y como sabemos pues hay cierta cantidad de tejido adiposo. Pero ya en una glándula mamaria lactante ya hay una, aquí como ya se concluyó el embarazo, hay una pérdida
súbita de la secreción de estrógenos y de progesterona por la placenta y el cuerpo lúteo, y justo después ya del parto permite que la prolactina asuma la función lactógena. Entonces comienza a secretar la leche por los dos procesos que ya habíamos mencionado. Ya en una glándula mamaria lactante disminuye el tejido conectivo, como ya lo mencionamos. El tejido epitelial se vuelve cúbico, es un epitelio cúbico simple y hay secreción en el interior de los conductos. Otro tipo de estimulación hormonal que se da también es por parte de la hormona de crecimiento, los glucocorticoides suprarrenales y las hormonas paratiroideas, obviamente para suplementar pues, los componentes que forman la leche. La secreción de la leche o la eyección, más bien, la secreción de la leche está dada por la prolactina, pero la eyección de la leche está dada por la oxitoxina, recordando. Esta influye sobre las células mioepiteliales, se genera la contracción y la expulsión de la leche. Aquí podemos observar las pequeñas vesículas que llegan hacia la superficie en una secreción merocrina por parte del componente proteico y una secreción apocrina por parte del componente lipídico. No se observa aquí en el recuadro, pero inclusive puede haber algunos plasmocitos o células de infiltrado inflamatorio alrededor de los conductos. La miomatosis es producida por miomas, que son los tumores benignos en el útero más comunes. La mayoría son asintomáticos y tienden a involucionar, pero ya cuando llegan a un tamaño considerable se pueden asociar a otros síntomas como la metrorragia, que es el aumento del sangrado durante la menstruación, dismenorrea, que también es dolor asociado a la menstruación, infertilidad ya que ocupan pues la cavidad uterina y pueden condicionar a una mala implantación del ovocito y su crecimiento. Cuando ya son masas abdominales prominentes, pueden condicionar también a un estreñimiento. Se pueden dar en mujeres jóvenes o de edad avanzada. En las mujeres de edad avanzada, la metrorragia puede de hecho conducir a una anemia fuerte en estas pacientes. El tratamiento regularmente es conservador, o ya cuando aumenta mucho de tamaño y empieza a producir estos síntomas, se puede realizar una miomectomía, es decir, la extirpación del mioma. Sin embargo, tienden a recurrir. Entonces, si ya la paridad está satisfecha y ya tuvieron todos los hijos que deseaban tener, se puede considerar hacer una histerectomía, sobre todo en las mujeres de edad avanzada que tienden a producir la anemia por la excesiva metrorragia que presenta. El embarazo ectópico. Esta es la principal causa de muerte materna en la primera semana del embarazo. Es una alteración en el sistema de transporte tubárico. El 98% de las ocasiones ocurre en la trompa de falopio, pero también puede ocurrir en la cavidad abdominal, en el ovario o en el cuello del útero, donde el embarazo no va a ser viable. Se puede producir debido a fibrosis por infecciones pélvicas inflamatorias, que es la EPI, o cirugías en el paciente. Esto condiciona que se produzca fibrosis e impide el paso del ovocito a través de la trompa. También tapones de moco que se producen de manera natural en la paciente, usos de dispositivos intrauterinos o la misma ligadura de las trompas. Es necesario por eso, en vista de esta principal causa de muerte materna en la primera semana del embarazo, realizar un eco cuando la paciente tiene sospecha de embarazo.
Siempre se debe de corroborar que la implantación sea adecuada y en el sitio específico, que regularmente pues es en la cavidad uterina, ¿verdad? Entonces, si la paciente llega a tener un embarazo ectópico, va a ser necesario resecar la trompa uterina. En muchas ocasiones la paciente no se da cuenta y simplemente llega a urgencias con un dolor importante en fosa pélvica, llega con una presión arterial muy baja y pues si tú ves que esa paciente tiene riesgo de embarazo, se le pregunta si puede estar embarazada o no, se le realiza un eco inmediatamente y debe de ser intervenida quirúrgicamente, ya que está en riesgo su vida. Aquí pasa la arteria ovárica y donde se rompe la trompa, pues se puede desangrar la paciente. Hay veces que ni siquiera llegan al servicio de urgencias y pues fallecen, porque es un sangrado muy profuso el que se provoca. No se conoce aún la causa del ovario poliquístico, pero está relacionado con un defecto en la biosíntesis de los andrógenos, es decir, hay un exceso de andrógenos. Aquí hay una alteración en el folículo que condiciona una señalización inadecuada entre el ovocito y las células de la granulosa. Esto produce el hiperandrogenismo ovárico. Como los andrógenos son precursores de los estrógenos, hay una sobreestimulación estrogénica, pero debido a que el folículo no se convierte en grafiano, no se logra producir un cuerpo lúteo y la estimulación es solamente estrogénica por una inhibición de la progesterona debido a que no hay cuerpo lúteo. En esta alteración se observa oligomenorrea, que es una disminución del sangrado durante la menstruación, infertilidad, ya que no hay ovulación y no puede condicionarse al embarazo, una resistencia a la insulina, el hirsutismo, que es el crecimiento de vello facial con un patrón masculinizante en mujeres debido al aumento de los andrógenos, el acné y la obesidad, que también están asociados a ese aumento de andrógenos. Se realiza un eco en estos pacientes. Generalmente pues presentan mucho dolor también durante la menstruación por esa cantidad de síntomas de quistes que hay en la corteza ovárica. Se ven múltiples quistes, se ve el ovario aumentado de tamaño y se denota una superficie muy lisa en el ovario, ya que no hay ovulación y no hay cicatrización por los ciclos ovulatorios. El tratamiento es con anticonceptivos para regularizar la menstruación y metformina para la resistencia a la insulina. La citología exfoliativa es un estudio celular que nos permite detectar de forma precoz alteraciones como displasia o cáncer in situ. Sabemos que en la displasia se dan alteraciones como el patrón núcleo-citoplasma se ve alterado, la presencia de varios núcleos, la forma celular va cambiando, todo eso hay un estadiaje de diversos parámetros que nos va a decir si es una displasia. El cáncer in situ son alteraciones cada vez más severas que ya son premalignas, igual que la displasia, pero estas alteraciones aún no atraviesan la membrana basal. Cuando ya atraviesan la membrana basal, pues se convierte en un cáncer invasor. En la citología exfoliativa se realiza una exfoliación de la parte más superficial del epitelio, un extendido de estas células en un portaobjetos y la tinción con el Papa Nicolau, que incluye 3 colorantes, que es el Orange G, la hematoxilina y la eosina azul. Aquí las células de la capa más basal
adquieren una coloración morada o rosa y las de la capa más superficial tonalidades entre naranja. Y pues podemos estudiar las características de la célula y valorar si presenta alguna alteración. En las etapas más iniciales, estas alteraciones nos llevan a prevenir el desarrollo del cáncer cervicouterino. También se puede detectar el virus del papiloma. El virus del papiloma está en relación o es común en las pacientes que tienen una predisposición al cáncer cervicouterino, ya que es oncogénico. Otro de los factores de riesgo es que la paciente tenga relaciones sexuales a edad temprana, que haya tenido múltiples parejas sexuales, infecciones vaginales crónicas o repetidas y no recibir la vacuna contra el VPH o el virus del papiloma humano. Los síntomas de estos pacientes están relacionados con un flujo vaginal acuoso o fétido, es decir, de mal olor, sangrado poscoito es decir, después de las relaciones sexuales, anemia, ya en casos avanzados, y dispareunia, que es dolor durante las relaciones sexuales. Las pacientes se tratan con cirugía, con quimioterapia o radioterapia, pero es muy importante que se realicen la citología exfoliativa, que viene siendo la detección oportuna de cáncer o DOC entre periodos regulares después de, digamos, iniciada la vida sexual activa de la paciente. Se tienen que hacer cada 6 meses para detectar de manera oportuna pues, los primeros estadios del cáncer cervicouterino, que es el de los más comunes en las mujeres.